Colosio Rioja dejó en claro que defenderá a muerte la idea que Acción Nacional y el Revolucionario Institucional tienen sobre la reforma judicial. O sea, Colosio Jr. se está trepando literal y apoyando al PRI y al PAN para ir en contra de la reforma al Poder Judicial. Pero esto no es nuevo, pues, porque recordemos que en el tiempo en el que se empezaron a hacer las alianzas, recordemos que los aliancistas, ¿sí? Era Colosio Jr. en el norte y Enrique Alfaro en el occidente. Y los antialiancistas era Samuel García en el norte y Dante Delgado. Ellos estaban en contra de la alianza, pero Colosio Jr. siempre estuvo a favor de la alianza. Entonces, esta aparente unión o aparente apoyo, pues no espanta a nadie, ni debería de sorprender a nadie. Bueno, dice Luis Donaldo Colosio Rioja, perteneciente de Movimiento Ciudadano, que dice él que fijó postura y arremetió contra la reforma judicial que se discutirá en los próximos días en el Congreso de la Unión, siendo esta una de las últimas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Recordemos que el día de mañana se va a discutir esta reforma al Poder Judicial. Ay, Roberto, ¿tan rápido? Sí. Recordemos que llevan prisa, que quieren sacar esta reforma en la primera quincena del mes de septiembre. Ojo. Bueno, y estas son palabras de Luis Donaldo Colosio. Nosotros estamos convencidos de que las reformas, tal y como las está planteando, son inaplicables, fíjense, inoperantes e inaceptables para México. Ande canijo, ¿sí? El prócer de la política y la democracia dice que todas estas reformas pues simplemente no tienen sentido, porque van a implosionar, dice, no solo en el sistema de impartición de justicia, sino que tienen muchas más implicaciones sociales, comerciales y económicas. O sea, miren, fíjense, económicas, dándole vida a estos comentarios que estuvieron saliendo desde la Embajada de Canadá y de Estados Unidos. Bueno, ya sabemos que esos son unos entreguistas, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no haga falta una reforma al sistema judicial, dice Colosio Jr., sobre todo a nivel de los estados. Sí hace mucha falta, pero así no. O sea, a nivel local, al nivel federal, no lo toquen. Como siempre, dejando ver una sola cosa, que muchos políticos no solo están ligados al poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia, que son literal siameses y que les aterra la sola idea de poder desprenderse de ellos. Y continuó diciendo, todo mundo dice que tiene que ver con los mercados de Estados Unidos y Canadá, debido a que esto le resta credibilidad y confianza a México para invertir. A ver, no seamos tontos. La mayoría de los amparos que tienen las empresas ultra extractoras o mineras de Canadá se los da el Poder Judicial. Otras empresas estadounidenses, como el caso de Calica, también esos permisos y amparos se los da el Poder Judicial. En fin, ¿cuáles son los intereses de las empresas extranjeras para que el Poder Judicial no sea reformado? Exactamente ese. Que no les quiten el contacto y que no les quiten, ¿sí?, a estos empresarios o traficantes de influencia, porque empresarios no se les puede decir, que no les quiten esas personas que le están ayudando en todo momento para hacer y deshacer aquí en este país como se les dé su regalada gana. Y así fue como lo dijo Colosio Jr., fíjense. A ver, un segundito, vamos a actualizar esto porque como que se congeló. Ahí está. Judicial, puntualmente, el PAN dijo, seremos resistencia. Movimiento Ciudadano, ¿cómo va a jugar esto? Nosotros estamos convencidos de que las reformas, tal y como se están planteando, son, la verdad, inaplicables, son inoperantes y no se pueden aceptar, son inaceptables para México. Porque realmente va a implosionar no solamente el sistema de impartición de justicia, sino tiene muchísimas más implicaciones sociales, comerciales, económicas, no solamente para el mercado internacional, porque todo el mundo dice, bueno, es que ya Estados Unidos, ya como vocero amigo, Canadá, otros países han dicho, bueno, la certidumbre jurídica y del proceso de impartición de justicia en México está en peligro y eso le resta credibilidad y confianza a México como mercado para invertir.
pero eso también tiene implicaciones a nivel de mercado propio y a nivel de certidumbre jurídica para todos los usuarios, porque estamos hablando de que esta reforma, más allá de incluso de la propia Suprema Corte, afecta también a los poderes judiciales locales, sí, claro, en donde se resuelven más del 80% de todos los asuntos y todos los litigios de México. Sí. Entonces, esto realmente no solamente va a afectar a México como país, va a afectar de una manera trascendental la vida diaria de todas las personas en México. Como dicen en mi tierra, ¿verdad? Otra vez queriendo asustar con el petate del muerto. Él dice que va a afectar a todo México y que va a afectar las inversiones y que bueno, el punto planteó todo un apocalipsis, no zombie, pero sí económico, social y político, ¿verdad? Este ex candidateable. Pero bueno, seamos honestos y seamos francos. El terror que tiene el Poder Judicial de ser reformado es uno, y se llama nepotismo y privilegios. Ojo, insisto, como lo he hecho en todos los videos, no todos los que trabajan en el Poder Judicial son deshonestos, son corruptos o son flojos. Hay mucha gente muy trabajadora, muy honesta y muy comprometida. De eso no cabe duda. Pero en su mayoría sí lo son. Corruptos son, bueno, dejémoslos en corruptos. Y ojo, el nepotismo, ahí es donde me quiero quedar, en el nepotismo, porque la misma ministra Lenia Batres y muchas noticias evidenciaron más bien todo el nepotismo que hay dentro del Poder Judicial, que incluso hay personas que trabajan en el Poder Judicial y que tienen hasta 75 personas de sus más bien familiares trabajando en el Poder Judicial. Y miren, apenas salió esta nota, fíjense, esta de aquí. La jueza Marta Eugenia Magaña, que ilegalmente sacó un amparo para intentar detener la reforma judicial, comenta que fue inspirada por su tío que trabaja en los juzgados de distrito. Esta jueza, Marta Eugenia, ustedes la han de ubicar porque fue la que dio los amparos para que el legislativo no discuta la reforma al Poder Judicial. Es como si el legislativo un día diga, como si un diputado dijera, voy a hacer una propuesta. Y mi siguiente propuesta es que los trabajadores es más, los jueces, para ser más específico, los jueces ya no van a poder dar amparos. Ah, Chihuahua. Oye, pues es una facultad que yo tengo. Es mi trabajo. ¿Cómo vas a tú, Poder Legislativo, quitarme facultades? Pues es lo mismo. ¿Cómo el Poder Judicial quiere quitarle facultades reformadoras que tiene el legislativo? Porque recordemos que el legislativo es el único poder que tiene la capacidad de reformar y le quieren quitar la esencia. Es un sinsentido. Pues bueno, esta jueza que da amparos sin ton ni son y que obviamente está siendo juez y parte, pues deja ver, ¿sí?, que mucha gente entra ahí gracias pues a los familiares que tiene, ¿verdad? Bueno, a mí me pasó algo curioso. Yo desde que decidí qué quería estudiar, yo siempre dije que quería ser jueza. No, yo no tuve como otra idea, siempre tenía muy claro lo que quería hacer. Y aquí un poquito va ese tema de, yo tenía en aquel tiempo un tío, hermano de mi mamá, que trabajaba en juzgados de distrito. Y a mí me gustaba mucho verlo llegar con expedientes. Yo platicaba mucho con él y me gustaba mucho la forma en que quizás él se pronunciaba, se dirigía. Y yo decía, yo quiero ser, él era secretario en ese momento, yo decía, yo quiero ser jueza. Entonces fue algo que yo siempre tuve latente, digo, a la par, te soy sincera también, hice deporte, yo era bailarina de danza clásica, entonces esa era mi lucha entre mis dos, quizás sueños. Pues bueno, aquí esta jueza nos deja ver que no todos quieren ser bomberos o pilotos o policías o doctores. También hay quienes se inspiran en familiares para ser jueces. Eso es legítimo y lo aplaudo. Pero seamos honestos, la mayoría como lo dicen las notas que salieron, muchos de los que trabajan en el Poder Judicial han entrado ahí gracias al nepotismo y gracias a sus familiares. Pues bueno, fíjense, hay otro tema también dentro del Poder Judicial
que sí es un cáncer y que ahorita se está convirtiendo en algo que los mismos legisladores pues no han podido como combatir, pues, que es el poder que tiene Norma Piña, o sea, la ministra presidenta. Recordemos que hace un par de días la ministra Norma Piña suspendió en la Suprema Corte de Justicia la sesión. ¿Por qué? Porque dijo Norma Piña, ¿saben qué? Vamos a suspender la sesión por apoyar a los que están en paro o los que están haciendo esta huelga, más bien un paro del Poder Judicial. Dice, a propuesta de la ministra Norma Piña y por 7 votos a 3, o sea, 7 ministros que estaban ahí sesionando y listos para trabajar y listos para solucionar asuntos de la población en general, dijeron, ¿saben qué? Pues no vamos a trabajar así, quitados de la pena. El Pleno del máximo tribunal del país aprobó que se suspendiera la sesión de este día, dice, en apoyo a la manifestación silenciosa que realizan los trabajadores de esta institución y para que sean escuchados por el Congreso respecto de la reforma al Poder Judicial. O sea, suspendieron las actividades, nadie le descontó el dinero a nadie, en fin. Yo les pregunto a ustedes, cuando ustedes faltan a trabajar o dejan de trabajar a media jornada, pues ustedes sabrán cómo les va con el patrón o cómo les va en conciliación y arbitraje y todas esas cosas. Pues bueno, Norma Piña está apoyando este paro y lo hizo más que evidente. Ahora sí que después de esta suspensión ya no hay más. Ya no hay duda, perdón. Y ahí les va. En el Poder Judicial ya se fueron a unas votaciones. Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia deciden si van a paro indefinido o qué onda. Trabajadores de la Suprema Corte de Justicia están votando para decidir si suspenden indefinidamente las actividades del máximo tribunal. Es que voy a lo mismo. Pues, y bueno, y aquí están votando los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojo, no son trabajadores así normalitos del Poder Judicial, son los que trabajan en la Suprema Corte. Y hace rato estaba viendo que ya salieron los resultados de esta votación y quiero ver si ya están aquí publicados porque ya los estaban pasando, pero no los veo aquí. No los veo aquí porque yo había visto que ya habían salido las votaciones, los resultados de esas votaciones y según yo vi hace rato, nada más que lo estoy buscando aquí en tiempo real para que también ustedes actualicen junto conmigo. Ah, miren, aquí está. Aquí están los resultados. Bueno, pues de estas votaciones que les estoy hablando ahorita, ya salieron los resultados. Estas votaciones son para que los trabajadores de la Suprema Corte de Justicia se vayan a paro nacional. Ojo, los trabajadores de la Suprema Corte han decidido sumarse al paro nacional que desde el 19 de agosto mantienen en pausa los juzgados y tribunales federales. Fíjense, 951 personas votaron a favor del paro, 116 en contra y 5 abstenciones. Entonces, ¿todos los del Poder Judicial están de acuerdo en que no se dé la reforma al Poder Judicial? Pues no. Acabamos de ver que 116 personas no están a favor. Así como quien también no está a favor de este tipo de actuar es la ministra Batres. Fíjense, la ministra Batres presentó una solicitud para que pararan este paro nacional, válgame la redundancia. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Pues se lo rechazaron. Aquí dice, la Suprema Corte de Justicia rechaza la solicitud de Lenia Batres para tomar medidas contra el paro al Poder Judicial. O sea, la batearon. Y dice y en un tuit la ministra Lenia Batres le responde, al Pleno de la Suprema Corte no le preocupa que se suspendan los más de 440,000 juicios federales en trámite en todo nuestro país y solo se atiendan las urgencias. Porque, a ver, por meses estuvieron diciendo que el Poder Judicial no se podía parar porque la justicia es un derecho humano y por eso no se debía parar. Pero ahora resulta que como no les interesó participar en los foros y los que participaron en los foros no tuvieron los argumentos de peso y necesarios para poder frenar la reforma del Poder Judicial, ahora sí, se van a paro nacional y les importa un carajo que la justicia en este país se detenga. Y así es como lo presenta la ministra Lenia Batres. Fíjense,
A ver, aquí se ve mejor. El Pleno de la Suprema Corte, dice, rechazó en sesión privada una solicitud de la ministra Lenia Batres para instalar el Consejo de la Judicatura Federal con base en el artículo 11 y de la dice orgánica del Poder Judicial de la Federación a tomar las medidas necesarias para garantizar la función jurisdiccional y que el paro apoyado por algunos jueces y magistrados no siga lesionando el derecho humano de acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia sí es un derecho humano. Ahora, ¿qué pedía la ministra Lenia Batres? En el escrito se advirtió que la única organización que ha reivindicado este paro es una asociación civil, o sea, una de los que tiene Claudio X González, de sus franquicias, que no tiene personalidad jurídica para promover un amparo laboral, menos aun cuando la medida busca suspender los trabajos de uno de los 3 poderes de la Unión. O sea, que lo que está haciendo la Suprema Corte de Justicia y el Poder Judicial e incluso el Consejo de la Judicatura está todo mal, porque recordemos que una de las funciones del Consejo de la Judicatura Federal es sancionar, despedir, multar, regañar, meter orden o como ustedes le quieran decir a todos los trabajadores del Poder Judicial. Pero, oh sorpresa, ¿quién es la jefa del Consejo de la Judicatura Federal? Norma Piña. Entonces ese consejo no puede hacer su trabajo o no puede tener autonomía porque esta Norma Piña no les permite hacer su trabajo. De ahí que la reforma al Poder Judicial en uno de sus apartados dice que el Consejo de la Judicatura desaparecería y se abriría algo que se llama Tribunal Disciplinario, que sería independiente a la ministra presidenta o al ministro presidente, para de esta forma poder sancionar a los trabajadores del Poder Judicial. Eso es lo que dice la reforma al Poder Judicial. Pero bien, eso por el lado de Norma Piña. Ahora, por el lado de estas asociaciones civiles o estas franquicias de Claudio X González, como yo les llamo, ¿qué andan haciendo? Pues miren, sencillito, ¿verdad? El día de ayer, domingo, y Juan Becerra lo dice irónicamente, jóvenes estudiantes se movilizaron hoy en una marcha ciudadana contra la reforma al Poder Judicial. O sea, pues miren nada más, a quienes tenemos aquí, Bela Uzarán y Acosta Naranjo, o sea, los próximos líderes o creadores del próximo partido político, que ya saben, porque ya anunciaron que van a ser un partido político. Pues bueno, ellos se sumaron a esta marcha que hicieron muchos estudiantes, que unos dicen que no son estudiantes, otros dicen que sí son estudiantes. Yo prefiero darles el beneficio de la duda y decir que sí fueron estudiantes. Pues bueno, a toda acción, una reacción. ¿Y a qué me refiero con esto? Salieron a marchar estudiantes para defender al Poder Judicial y en automático nace este otro movimiento que se llama Jóvenes por la Reforma. Jóvenes por la Reforma. Y este es un movimiento, acaba de iniciar, miren. Se unió en septiembre del 2024, o sea, tiene 2 días de que se creó. Tiene 687 seguidores y aquí han ido subiendo toda la información. De hecho, aquí podemos ver que los que están a favor de la reforma, que son estudiantes, están sacando sus credenciales más o menos al estilo de lo que hicieron el Yo Soy 132. No sé si se acuerdan de ese movimiento. Y no dudo, ojo, que de aquí salgan, ¿sí?, otro movimiento similar. No digo que con esa fuerza, pero del de Yo Soy 132. Pues bueno, surgió este movimiento, Jóvenes por la Reforma, y sacaron un comunicado. Sacaron este comunicado que está aquí. No lo vamos a leer todo, pero la primera parte está buena. Rechazamos la estigmatización de las personas jóvenes bajo el argumento de que su juventud demerita su capacidad para impartir justicia. Reconocemos la necesidad de fortalecer el servicio profesional de carrera tanto en el Poder Judicial como en el resto de las instituciones públicas. Vaya, sí están a favor de la carrera judicial, porque seamos honestos, en la reforma al Poder Judicial nunca se ha manejado de que la reforma va a quitar la carrera judicial o va a acabar con la carrera judicial. El mismo Noroña ha sido muy claro. Ya no vas a necesitar un padrino, una madrina que te echen la mano, que des una mordida, que des una mochada para poder ser juez, magistrado o ministro, ¿sí? Lo único que vas a necesitar es cumplir los requisitos, postularte
y listo. Y pasar todas las pruebas que se te van a hacer. Bueno, pues es que el juez, magistrado o ministro que no entienda eso, pues es no entender lo elemental, pues. Y pues bueno, pues mientras ellos se están peleando, y cuando me refiero a ellos, me refiero a la ministra Norma Piña, a los ministros que están del lado que son del clan de Norma Piña, de estos políticos ya podridos como Acosta Naranjo, como Belauzarán, o empresarios como Claudio X González, pues mientras ellos están haciendo todo su show para evitar que se dé la reforma al Poder Judicial, pues sale un diputado de Morena y les dice, ¿saben qué? Aunque hagan circo, maroma y teatro, la reforma al Poder Judicial va porque va. Es más, todo el plan C va. ¿Y qué es el plan C? Las 18 reformas que presentó el presidente López Obrador el pasado 5 de febrero. Y así fue como lo dijo. No hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Comienzan los nuevos trabajos legislativos. Claro, mediáticamente la reforma al Poder Judicial es la que ha tomado más fuerza por las declaraciones de empresarios, de bancos, incluso de entes ajenos a la soberanía nacional. La realidad es que vendrán más de 20 reformas constitucionales, todas ellas que garantizan un verdadero estado de bienestar. Morena y sus aliados le están cumpliendo a los más de 36 millones de mexicanas y mexicanos que dieron su voto el pasado 2 de junio. Es una realidad. Vienen reformas que vendrán a modernizar, por ejemplo, el Poder Judicial, austeridad republicana, un método de elección que, claro, que va a lograr visibilizar a quienes son juzgadores y quitará todo conflicto de interés. Veremos también a las mujeres que no llegan solas, llegan acompañadas de la doctora Claudia Sheinbaum, beneficiándose de un sistema nacional de cuidados, de pensiones universales que comenzarán desde los 60 años. Por supuesto que habrá un gran impulso a las comunidades originarias, de pueblos originarios. Y pues bueno, ahí él explica todo lo que va a ocurrir en esas 18 reformas que se están presentando, dando a entender que el plan C se va a aplicar. Y dentro del plan C, insisto, está la reforma al Poder Judicial. Vaya, no hay juez, ¿sí?, en este país que vaya a impedirlo, por más amparos que suelten.